Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por este momento. Recuerden que tienen que estar ubicados en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano para iniciar el proceso de aprendizaje del día de hoy. Hoy vamos a trabajar el siguiente tema: Guerra Fría, la confrontación este-oeste. Pero antes de iniciar, vamos a ver la siguiente frase motivadora. Antes que nada, la preparación es la llave del éxito, de Alexander Graham Bell. Nos invita a prepararnos para lograr nuestras metas. Bien, el día de hoy tenemos el siguiente propósito: analizar la Guerra Fría, la confrontación este-oeste. Vamos a continuar con las siguientes preguntas para explorar nuestros conocimientos previos. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? ¿Sabes qué fue la Guerra Fría? ¿Cuáles grandes bloques se enfrentaron en la Guerra Fría? Vamos a reflexionar sobre estas preguntas. Y recuerden, mis niños, algo muy importante, que fue lo que trabajamos en la clase anterior, que va sumamente relacionado con este tema. Recuerden que en la clase anterior trabajamos con los tratados, la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam. ¿Cuál era la finalidad de ambas conferencias? Reorganizar el continente europeo, que había sufrido mucho en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt, Churchill y Stalin sin duda esperaban semejante resultado. Nadie quería nuevos enemigos tan pronto después de haber nominado los antiguos, pero su coalición había sido desde el comienzo tanto un medio de cooperación para derrotar al eje como un instrumento mediante el cual cada uno de los triunfadores buscaría colocarse con la mayor influencia en el mundo de la posguerra. Como vemos aquí, mis niños, ellos colaboraron entre sí para ganar la Segunda Guerra Mundial, pero tenían un fin: colocarse en primer lugar en el mundo de la posguerra. Y esto nos llevó a este suceso. ¿Cuál suceso? La Guerra Fría. ¿De qué se trata? Vamos a ver. ¿Qué es la Guerra Fría? En la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI se produjo una fuerte tensión entre dos grandes potencias imperialistas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo se conoce como la Guerra Fría. Recuerden, mis niños, que ambas potencias eran aliadas. Pero, ¿por qué surge este conflicto? Vamos a ver qué pasó. Bien. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Esta es una frase de Winston Churchill. ¿A qué se refiere con esta frase? Con estas palabras, Churchill describió el proceso que entre 1946 y 1947 condujo a un mundo todavía postrado por las barbarias producidas por la Segunda Guerra Mundial, hacia un nuevo conflicto que, bautizado por otro británico, George Orwell, como Guerra Fría, se prolongó hasta finales de los años 80. El telón de acero, ¿qué será? Vamos a ver. Observen el siguiente mapa. Como decía Churchill, aquí observamos una división.
Vemos de este lado el color rojo perteneciente a la Unión Soviética. Esta parte de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y la Unión Soviética pertenecían a una misma ideología. Y de este lado, Alemania Occidental, Austria, Yugoslavia, Italia, que pertenecían, como dije, a una ideología diferente. Este telón de acero no es solamente geográfico, corresponde a diferentes ideologías, diferentes políticas y diferentes maneras de manejar un Estado. Entonces, mis niños, después de ver esta información, vamos a seguir aprendiendo. Los invito a observar el siguiente video que habla precisamente sobre el telón de acero. Presten mucha atención. El telón de acero es una frontera política, ideológica e incluso física en algunos casos surgida en el continente europeo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por el lado occidental se encontraban los países afines al capitalismo, como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, España, Grecia, Turquía, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Noruega e Islandia. Mientras que en el bloque oriental estaban aquellos estados afianzados al comunismo, como la Unión Soviética, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia. Este telón de acero fue muy importante para entender el contexto de la Guerra Fría. La caída de la Unión Soviética o del Muro de Berlín dieron paso a la eliminación de esta cortina de hierro. Bien, mis niños, como vimos anteriormente, estos países se unieron para luchar en la guerra, pero ambos tenían ideas muy diferentes de manejar el mundo. En pugna por el control geopolítico del planeta y en competencia por la imposición de sus respectivas interpretaciones de la modernidad, la lucha entre Washington y Moscú tuvo su epicentro inicial en el escenario euroasiático. Ambas potencias participaron en la guerra, pero no todas tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, Estados Unidos participó, pero la guerra no se desarrolló dentro de su territorio. El único ataque que recibieron en su territorio fue el ataque de Pearl Harbor, que lo vimos en una clase anterior. En cambio, la Unión Soviética sí tuvo muchas pérdidas, tanto humanas como económicas. El país quedó devastado. Los Estados Unidos combatieron guerras separadas simultáneamente, pero padecieron notablemente pocas bajas. Poco menos de 300,000 personas murieron. Otro dato importante es que la economía de los Estados Unidos se afianzó en el tiempo de la guerra. Su Producto Interno Bruto aumentó. La Unión Soviética no disfrutó de tales ventajas. La estimación de las bajas civiles y militares es notoriamente inexacta. Aproximadamente unos 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron como resultado directo de la guerra. La Unión Soviética en 1945 era un estado deshecho, afortunado por haber sobrevivido. Ahora, mis niños, vamos a observar el siguiente cuadro, donde vamos a ver las diferencias entre las ideologías que existían en este tiempo en Estados Unidos y la Unión Soviética. Principales diferencias entre capitalismo y socialismo. Capitalismo: propiedad privada de los medios de producción. División social no equitativa del trabajo. El libre mercado distorsiona el valor. El Estado no interviene en la planificación de la economía. Se produce para el lucro y no para satisfacer necesidades sociales. Socialismo: propiedad social de los medios de producción. Eliminación de la discriminación entre trabajo físico e intelectual. El trabajo es la única fuente de valor. La economía es planificada por el Estado.
se produce para satisfacer necesidades de orden material y espiritual. Como vemos, mis niños, ambos modelos totalmente contrarios y ambos países querían imponer sus ideas a los territorios conquistados. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Guerra Fría? Vamos a ver. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Segunda causa, el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Como vemos aquí, mis niños, estas son las principales causas de la Guerra Fría. Recuerden que la Unión Soviética rechazó rotundamente el Plan Marshall porque lo consideraban como injerencia de los Estados Unidos hacia los demás países. Muy bien, después de esto, mis niños, vamos a continuar un video. Vamos a ver este video sobre ¿qué? Sobre la conformación de ambos bloques. Presten mucha atención. La formación de dos bloques hegemónicos. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer la formación de grandes bloques hegemónicos en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Llamamos Guerra Fría al periodo de la historia mundial entre 1945 y 1991, en que dos grandes potencias que habían sido aliadas durante la Segunda Guerra Mundial lucharon por la hegemonía del mundo, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Durante esas décadas, el panorama internacional fue dominado por esas dos naciones. Estados Unidos de América se erigió como un líder en las naciones capitalistas y la URSS como líder en las naciones socialistas. Cada potencia conformó un bloque de naciones aliadas, por lo que la confrontación afectó a la mayoría de los países del mundo. La lucha fue de carácter político, tecnológico, económico e ideológico. Estados Unidos de América se perfiló después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia más poderosa del mundo capitalista, aún por encima de Inglaterra y Francia, las tradicionales potencias colonialistas europeas. Su territorio permaneció intacto durante la guerra, por lo que pudo desarrollar su capacidad productiva y tecnológica, así como su industria bélica y nuclear. Esa posición de predominio le permitió influir económica, política y militarmente sobre las naciones destrozadas de Europa Occidental y Japón. Y es que, en efecto, las naciones de Europa Occidental que habían participado en la guerra necesitaban reconstruir sus economías y sus ciudades. La población, empobrecida, vivía en condiciones muy difíciles. Para ayudar a la reconstrucción, el gobierno estadounidense diseñó el Plan Marshall en 1947, un proyecto de ayuda económica a Europa que otorgaba cuantiosas sumas de dinero y asesoría tecnológica, financiera e industrial. En este plan, se proponía auxiliar tanto a las naciones vencedoras como a las vencidas, pues Estados Unidos de América pensaba que si Europa se recuperaba económicamente, la economía estadounidense se fortalecería más. Una de las cláusulas establecía que todas las mercancías que se adquirieran con fondos del Plan Marshall debían comprarse a Estados Unidos de América. En realidad, el Plan Marshall formaba parte de una estrategia diseñada por Estados Unidos de América para desarrollar su economía y evitar otra crisis como la de 1929, y frenar el avance del socialismo liderado por la URSS. En pocos años, las naciones europeas beneficiadas, en especial Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, tuvieron un crecimiento asombroso que se reflejó en una vertiginosa reconstrucción, a un alto índice de empleo, una productividad sin precedentes y una creciente capacidad de consumo.
Japón era otra nación que se encontraba en estado de catástrofe al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos de América mantuvo la ocupación militar en este país e influyó para que se adoptaran prácticas occidentales, tanto políticas como económicas, al fin de tener mayor injerencia en las decisiones internas del gobierno japonés. A cambio, impulsó la reactivación de su economía con ayuda monetaria y tecnológica, igual que lo hacía con Europa. En 2 décadas, Japón se convirtió en una importante potencia mundial. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por su parte, se perfiló después de la guerra como la potencia más poderosa del mundo socialista. Era la segunda potencia militar del orbe, aunque su territorio sí había sufrido grandes pérdidas materiales y humanas durante la Segunda Guerra Mundial. Al lanzarse el Plan Marshall, se contempló que también la URSS recibiría apoyo. Sin embargo, Stalin, el dirigente soviético, lo rechazó por considerar que aceptarlo supondría perder su independencia económica e impidió que los países bajo su protección recibieran el apoyo de Estados Unidos de América. A su vez, el gobierno estadounidense consideraba a la URSS como un grave peligro para el mundo capitalista y temía que el comunismo se extendiera a los países del bloque occidental. Bloques enfrentados. Estados Unidos de América ejercía influencia sobre Latinoamérica, control sobre las islas de Japón y Filipinas, se apoderó de parte de Alemania y poseía armas nucleares que apuntalaban su posición como potencia. Por su parte, la Unión Soviética, que había sufrido durante la guerra la muerte de más de 8 millones de personas y cuantiosas pérdidas materiales, comenzó de inmediato a expandir su dominio hacia Europa Oriental, y por parte de Alemania, gracias al desarrollo industrial que había alcanzado en los últimos años, pudo empezar su reconstrucción. Para 1949 ya había fabricado su primera bomba atómica. Estas potencias representaban 2 sistemas económicos y políticos antagónicos. Estados Unidos de América era un país capitalista, donde privaba la libre empresa, con un sistema político bipartidista y democrático que elegía a sus gobernantes por medio del voto. La Unión Soviética era una nación socialista, donde el Estado controlaba la economía. Estuvo gobernada de manera autoritaria por Joseph Stalin hasta su muerte y después por líderes que permanecerían muchos años en el poder. La mayoría de los países del mundo se afilió al sistema de una u otra potencia. El sistema capitalista, como las naciones de Europa Occidental y Japón, se alinearon con Estados Unidos de América, mientras que los de Europa Oriental, que establecieron sistemas socialistas, lo hicieron con la Unión Soviética. Esto significó una pugna entre el socialismo y el capitalismo, es decir, entre la economía dirigida por el Estado y la libre empresa. Las naciones pobres o subdesarrolladas fueron utilizadas por las potencias en pugna que las apoyaban, amenazaban e intervenían en ellas de distintas formas para que se alinearan con sus intereses. Se les designó con el término de tercer mundo, concepto que englobaba a las naciones poco industrializadas y dependientes de otros países que eran o habían sido colonias. Uno de los problemas más importantes para las potencias enfrentadas en la Guerra Fría fue delimitar las zonas de influencia de cada grupo hegemónico, pues cuando se inició la descolonización de Asia y África, nuevas naciones independientes se vinculaban en lo político y económico con uno u otro bloque, dependiendo de cuál les daba su apoyo. Por ejemplo, Corea y Vietnam. La Guerra Fría se dio en términos de buenos contra malos. Cada bloque elaboraba propaganda en la que se mostraba a la otra parte como temible y con intenciones perversas. Prevaleció así en el mundo una ideología bipolar irreconciliable. La OTAN y el Pacto de Varsovia. Una expresión evidente de la Guerra Fría fue la carrera armamentista. Ambos bloques desarrollaron armamento poderoso para amenazar al otro, pero nunca se enfrentaron de manera directa. Solo lo hicieron apoyando guerras locales, por ejemplo, en Corea y en Vietnam. La carrera armamentista llevó a la confrontación de alianzas militares entre los países. Así, en 1949 se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una organización militar conformada por Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia y Portugal, y a la que se unieron después otros países, entre ellos la República Federal Alemana. La Unión Soviética, a su vez, formó en 1955 la organización militar Pacto de Varsovia, pues se firmó en esa ciudad, pero cuyo
cuyo nombre era el Tratado de Amistad y Cooperación y Asistencia Mutua. El fin de este pacto militar era hacer frente a las naciones de la OTAN. Los miembros del Pacto de Varsovia fueron la URSS, Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Bien, mis niños, después de ver cómo se conformaron ambos bloques, vamos a ver las principales características de la Guerra Fría. Observen. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Entre ambos bloques se mantuvo un sentimiento de miedo, porque entendían que en cualquier momento se podría desatar una guerra. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental el Pacto de Varsovia. Ambos tratados respondiendo a las necesidades de cuidarse mutuamente. Había un sentido de protección. Cada bloque tenía que defenderse del otro por si algo sucedía. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. Estaban en competencia. ¿Quién creaba el arma más poderosa? Un estado de miedo total. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en el 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la Guerra de Vietnam, de 1955 al 1975, la Guerra del Yom Kippur, 1973. En todas estas guerras, ambos bloques participaron apoyando al país que estuviera en su representación. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas, como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un estado sobre el otro. Como podemos ver, mis niños, estaban en competencia todo el tiempo. Bien, después de observar las siguientes informaciones, vamos a continuar con esta actividad. Actividad número 1. Argumenta con tus propias palabras sobre las causas de la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron estas causas? Las principales. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba el comunismo de Joseph Stalin.
Bien, mis niños, vamos a darle un espacio para que trabajen esta actividad. Bien, mis niños, vamos a continuar con la siguiente actividad. Actividad 2. Escribe a qué se refiere Winston Churchill con esta frase. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Van a escribir qué interpretan de esta frase. Vamos a trabajar. Bien, mis niños, después de ver todas estas informaciones, de realizar las actividades, les voy a comunicar algo muy importante. ¿Qué será? Hemos concluido las clases de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Yo sé que ha sido sumamente interesante aprender sobre estos temas. Aquí trabajamos con la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Trabajamos con la parte del enfrentamiento de ambos bloques. ¿Cuáles bloques? La parte que corresponde a Estados Unidos y la parte que corresponde a la Unión Soviética. Todo esto sumamente interesante para nuestro aprendizaje. Entonces, mis niños, después de todo esto, hemos concluido. Recuerden bien, mis niños, tener en cuenta todas las medidas para cuidarnos del COVID-19. ¿Cuáles son las principales? Colocarnos nuestra mascarilla, lavarnos nuestras manos, mantener el espacio físico. También tengo que recordarles que tienen que entregarle todos sus trabajos a sus maestros y continuar realizando el proyecto que es el periódico escolar. Entonces, con mucho cariño desde aquí, un abrazo bien grandote y nos vemos en la próxima. Bye, bye.